día más, muy buenos días para todos, muy buenos días Daniel, que ayer se me pasó, te tenía a mi derecha, saludé a todo el mundo y se me pasó. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Buenos días a todos. Vamos por círculos concéntricos. Buenos días el operador de hoy, que es Héctor Didío. Es grande, ahí la multitud lo aclama, no sale porque está aislado, pero hay una multitud que lo está aclamando. Héctor Didío, el gran operador que hace posible que esto salga magníficamente bien. Y buenos días también a quien siempre nos acompaña y hoy no ha podido venir, que es Daniel Pérez, el jefe de la postproducción, y que hoy seguramente vamos a estar hablando con él. Muy buenos días a todos los oyentes de Radio La Luna que están escuchando como habitualmente lo hacen, por aire, estos tangos, esta selección impresionante de tangos que muestra, por otro lado, Daniel, la cantidad, la calidad de la música porteña, que es realmente un número increíble de tangos excelentes y que hacen al acervo cultural argentino, que muchas veces se lo mira con menoscabo, cuando realmente es una obra que yo creo respetada absolutamente en todo el mundo. Así que buenos días a todos esos oyentes. Buenos días también a quienes nos escuchan desde más lejos, a quienes nos escuchan desde nuestra queridísima provincia de Corrientes. En algún momento vamos a pasar algunos chamamé, porque si no esto no puede ser, Daniel. No, esto hay que pasar unos chamamé. Vamos a seleccionarlos, no hoy, pero ya los vamos a hacer. Y a Radio Fénix de Corrientes, el FM 92.1 MHz, y como siempre decimos, su directora, nuestra amiga, podríamos decir, sí, amiga, doctora Mónica Colunga. Y también a nuestros amigos Gustavo Figini y Elvio Ya Danza, que son los que hacen posible que esto también, la brújula, salga allí en las alturas de Uspallata, este lugar tan hermoso, no me voy a cansar de decirlo, a más de 2.000 metros de altura, en la cordillera, en el paso obligado hacia Chile, si usted va por la Ruta 7, y a más de 2.000 metros, como les decía, en Radio La Paquita, FM 88.9. O sea que le hemos dado los buenos días a todos los que nos siguen por las aplicaciones. En fin, me parece que hoy también es un día para disfrutarlo. El tiempo nos dice que tenemos la temperatura ideal, 25 grados centígrados, una humedad del 35%, es decir, una muy baja humedad, un viento un poquito alto para mi gusto de 37 kilómetros por hora, 0% de probabilidad de precipitaciones. Quiere decir que el día va a estar, yo diría, para disfrutarlo de punta a punta. Y hoy vamos a tener un programa bastante particular porque vamos a charlar nosotros con cierta tranquilidad, a reflexionar un poquito sobre algunas cosas. Lo primero que tengo que decir es que un día como hoy, de hace 12 años, el 3 de diciembre del año 2007, estaban haciendo Radio La Luna. Estaba saliendo al aire Radio La Luna y desde ese momento yo creo que nunca dejó de crecer bajo el mando, digamos, de quien es el jefe supremo de la radio, Marcelo, que efectivamente es el que ha hecho posible que en el 11, en esta frecuencia, en la 1140 de AM, tengamos nada menos que la posibilidad de escuchar una radio de aquí, del Palomar, de Morón, del Gran Buenos Aires. Así que decimos feliz cumpleaños Radio La Luna, y feliz cumpleaños Marcelo también. Muy bueno, muy bueno, la verdad que es un día muy lindo, porque estar presente en el 12 cumpleaños, nada menos que un 3 del 12, de 2019, es realmente una muy buena noticia. Yo vengo a esta radio desde hace tiempo, porque antes estaba invitado en algunos otros programas, ya desde hace muchos años, algunos de Juan Córdoba, por ejemplo, recuerdo, pero también María Ángeles en algún momento también, y otros que tenían programas aquí, me invitaban. La verdad que es una radio que ha ido creciendo y que bueno, yo no tengo otra cosa más que felicitar a quien impulsa permanentemente, mantener un servicio radial que no es sencillo, que lo brinda las 24 horas del día, los 365 días del año,
que han mejorado la antena, que han mejorado los equipos y que ha mejorado naturalmente la programación incorporando a la brújula. Bueno, los temas del día. Bueno, acá ha habido temas. Yo creo que ayer estábamos. ¿Puedo empezar con algo liviano? Sí, vamos a hacer un programa liviano hoy. Bueno, yo quería empezar con con algo que no es noticia, porque todos los argentinos ya deben estar informados, pero me parece que un poco de buena onda siempre viene bien, y es lindo de mencionar que ayer le entregaron el 6º Balón de Oro a Lionel Messi. Sí. O sea que se ha transformado en un ídolo o en un jugador indiscutido, no por lo de ayer, sino que es toda una trayectoria. Sí, pero claro, lo de ayer ratifica porque el último Balón de Oro son 6 ya, el último lo había ganado en el 2015, y demuestra que a pesar de los años sigue teniendo una vigencia increíble. Sí. Bueno, acá vos sabés que hablamos poco de fútbol, pero yo sobre Messi, todo lo que yo he visto, es el mejor jugador de todos los tiempos. Y hay todavía quienes lo discuten, y yo te digo, simplemente como jugador de fútbol, como mediocampista, eludiendo y dando pases gol, ya es un jugador absolutamente excepcional, aunque no hubiera hecho un gol en su vida. Claro. Pero además, como mediocampista que hizo 684 goles... Y hermosos, muchos de ellos, ¿no? Bueno, yo digo, muchachos, es el 7º goleador de la historia y todavía está en carrera para superar al máximo goleador, que se dice que es Beckham, o quizás a Pelé o a Romario. Está a 20 y pico de goles de Ronaldo, que Ronaldo es el 6º máximo goleador. Está a pocos goles de Müller. Es decir, que tiene todavía, si mantuviera, incluso bajar un poquito el promedio, perfectamente podría ser el máximo goleador de todos los tiempos. Quiere decir que el mejor jugador de campo, o uno de los mejores jugadores de campo de todos los tiempos, en capacidad de hacer obras maestras con la pelota, de dar pases con una precisión extraordinaria, de mandar tiros libres milimétricos. Ese tipo, además, le sumás la capacidad goleadora que tiene y no tiene parangón. No quiero discutir ni dar nombres, y no es el programa para esas cosas, pero estamos realmente con su 6º Balón de Oro. Creo que el mundo lo reconoce, y aquí hay mucha gente que lo discute porque en la Argentina no hay nada que nos venga bien. Bueno, me parece bien. Hoy tenemos muchas noticias que queremos dar, de cosas que nos han ido quedando retrasadas, pero una de ellas es que hoy se está haciendo un homenaje a Raúl Alfonsín acá en la Plaza de Morón. Se va a inaugurar un busto del expresidente hoy, martes 3 de diciembre, en la Plaza San Martín a las 18 horas. Bueno, aquí me manda una invitación nuestra amiga, con la cual estuvimos hablando ayer, la concejal Sandra Giametti, del partido Gen de Morón, y realmente tenemos que decir que es un busto y es un homenaje tan merecido, que, así como decimos que Messi es difícil de cuestionar, hoy, a la luz de todos los años de democracia que llevamos, creo que Alfonsín también es una figura relevante en la historia política argentina. Es una figura relevante que significó una bisagra política y una bisagra ética, muy importante. Una bisagra ética que quizás no se animó a todo lo que nosotros hubiéramos querido que se animara. Sí, podría ser, claramente. Pero todo lo que hizo, que fue tratar de salir de una dictadura feroz, generar un Estado de Derecho, de respeto por los derechos humanos, de consolidación de las instituciones democráticas, de posibilidades de pensar una Argentina moderna con una planificación estratégica, con ideas que fueron descalificadas por elementos conservadores como fue el traslado de la capital a Viedma, con hechos históricos, pero ya no en la historia argentina, sino en la historia mundial, como fue el juicio a los responsables de la dictadura más sangrienta que haya vivido la República Argentina, con la dignidad de haber sabido en el año 89 de que había cumplido
su misión histórica y si se tenía que ir unos meses antes, se fue unos meses antes y le dejó las cosas a quien había ganado las elecciones del 14 de mayo del 89, que fue Carlos Menem, en una actitud de grandeza, en una verdadera actitud de grandeza. No hubo ahí un golpe como algunos quieren hacer ver. No, hubo un paso de mando acordado, lógico, y Alfonsín no concluyó así su etapa, siguió luchando, siguió militando, un militante político, un hombre que hay que reivindicar como militante político. Había pasado poco tiempo que él había terminado su mandato, seguía teniendo una gran estrella, a pesar de que se había ido en el marco de un proceso económico en crisis total, pero la estrella de Alfonsín seguía brillando muy, muy alta. Y cuando digo militante, recuerdo que yo, como un militante de base, pasaba por algunos medios de comunicación que eran de relevancia, uno podría decir, insignificante, ¿no? Frente a los grandes medios de aquel tiempo, tenían poca dimensión. Y vos te encontrabas que ¿quién había pasado por allí? Raúl Alfonsín, habiendo sido presidente, es decir, un hombre que era capaz de hablar de a uno con las personas, de valorarlas de a una a las personas, de tener una enorme humildad, de habernos recibido, me acuerdo, como Partido Socialista Auténtico en Casa de Gobierno y habernos dedicado mucho tiempo. Lógicamente que no hizo lo que el Partido Socialista Auténtico hubiera pretendido, por ejemplo, con el gran planteo que le hicimos sobre la deuda externa, pero de todas formas él lo escuchó, lo valoró, también escuchó otras voces y tomó sus resoluciones. Hoy, entonces, va a inaugurarse un busto en la Plaza San Martín de Morón a las 18 horas y creo que, bueno, que está muy bueno y que todos deberíamos hacer el esfuerzo por acercarnos. Bueno, eso tenemos por un lado. Tenemos otras cosas, por ejemplo, hoy también vamos a tener una charla a las 18:30 horas, esto para gente que esté más cerca de Capital. Va a ser una charla de debate entre Ángel Cadelli, que lo tuvimos por estos micrófonos. Ángel podría ser el próximo presidente del astillero Río Santiago y es un hombre que tiene realmente un conocimiento tremendo de lo que tiene que ver con no solo la construcción de barcos, sino la importancia geopolítica, industrial, económica y para el comercio exterior que puede poner en marcha el astillero Río Santiago. La charla debate donde va a estar Ángel Cadelli es hoy, 3 de diciembre a las 18:30 horas en la Casa Rodolfo Walsh, Entre Ríos 250, Quilmes. Quilmes. Y para seguir con nuestro amigo Ángel, va a tener también ya este miércoles a las 18:30 horas en Capital, en México 620, una charla sobre industria naval, soberanía y cultura marítima argentina, en la que va a estar participando junto a la ex dirigente sindical, ex embajadora argentina en el Reino Unido de Gran Bretaña, y ex diputada nacional Alicia Castro. Realmente ahí mañana, miércoles a las 18:30 en México 620, quien pudiera ir también es realmente recomendable. Así que acá tenemos hechos, cosas que van a salir, de la misma manera que mañana va a darse en la Fundación Ricardo Rojas, allí en Hipólito Yrigoyen 2038, Capital, a partir de las 19 horas, una charla en la cual va a participar el economista Eduardo Conesa, el doctor Eduardo Deleville, que la hemos comunicado ayer, y donde se van a tratar propuestas que yo considero también de naturaleza estratégica para la Argentina. Quien me escucha dice, pero espere, Masiteri, estoy tomando nota y se superponen. Sí, es cierto, le he dado opciones. Bueno, elija, si puede ir, elija, y si no, bueno, ¿qué va a hacer? Yo también me pierdo porque me invitan a tantos lugares que finalmente me termino perdiendo una cantidad enorme de actividades, de cosas muy interesantes, como la que ayer hizo el
ingeniero Jorge La Peña, un ingeniero Jorge La Peña que lo vamos a tener que entrevistar dentro de no muchos días, quizás la semana que viene, con motivo del aniversario del descubrimiento del petróleo en la Argentina, porque él está desestimando, La Peña está desestimando que Vaca Muerta vaya a ser un proyecto como el que nos quieren vender, un proyecto del que van a salir todas las soluciones energéticas y por exportación de dólares para la Argentina, porque es un proyecto endeble que reclama que el Estado ponga mucho dinero que no se tiene. ¿Por qué? Para que la actividad sea rentable, dados los altos costos de producción a la empresa privada, para que le rinda, el Estado tiene que poner plata. Y si el Estado tiene que poner plata, realmente no sabemos para qué lo hace la empresa privada. Pero no importa, lo dejo ahí y voy simplemente señalando que ayer también hubo una charla muy importante a cargo de especialistas en el Instituto Ingeniero Enrique Mosconi, donde efectivamente se están tratando temas de esta naturaleza. Bueno, dicho esto, después también les voy a acercar otras invitaciones, pero para la segunda mitad del programa. Ahora vamos a ir al primer tema, un primer tema que después les voy a decir quién es el autor y quién canta, y si alguien está con el teléfono y las orejitas encendidas, nos puede llamar al 4443-7424 y decirnos si nos gusta si le gusta este tema, un tema sencillito que va al aire ya. Bueno, ahí lo tienen, Día de la Tradición se llama, y es una canción de Andrés Mazzitelli. ¿Qué le parece? Mira, tiene el mismo apellido que yo, pero lógico, si tenemos presidente y vicepresidente que son Fernández, porque perfectamente no podría haber dos Mazzitelli. Seguramente. Pero en realidad no lo conozco, Andrés Mazzitelli. De casualidad me crucé con esta canción. Me gustó porque, bueno, se llama Día de la Tradición y no solo reivindica lo nuestro, lógicamente con una letra sencilla, sino que además advierte, defendelo de cualquier manera, que si nos dejamos nos devoran los de afuera. Y buena parte del drama nacional por el cual la Argentina no sale es porque nos devoran los de afuera. Hecho que muchos no quieren asumir, pero que cuando vos ves el funcionamiento de nuestra economía y lo analizás en profundidad y ves cómo dentro de las 500 empresas más importantes del país se han extranjerizado la mayoría, y cómo la ganancia de dichas empresas, que pueden ser comerciales, industriales, de servicios, de exportaciones, extractivistas, etcétera, cuando ganan dinero acá, para mandar el dinero al exterior lo tienen que transformar en dólares. Y si no tenés una fuente para proveer esos dólares, eso te lleva recurrentemente a la crisis. Por eso tenemos crisis de dólares en la Argentina. No porque usted que nos está escuchando tira los dólares en Las Vegas, no porque usted tira los dólares en Miami, no porque usted va a la ruleta de París o cosa por el estilo. El problema es que esta economía está tan extranjerizada, tan devorada por los de afuera, que finalmente no logra producir en su interior y en sus exportaciones los dólares que estas mismas empresas necesitan para remitir las ganancias al exterior. Sí, y para que se entienda en sencillo de qué estamos hablando, ¿no? Cuando hablamos de estas rentas, hablamos de estas actividades que participan de toda la economía y de la vida cotidiana. Por ejemplo, las comunicaciones. Todos tenemos un celular, todos tenemos, o la mayoría, tenemos una conexión a Internet, algunos tenemos un cable y compramos contenidos a través del cable. Bueno, eso genera una masa de dinero muy, pero muy importante y genera, por supuesto, una utilidad, toda esa venta de servicios que es
de la que participamos todos los argentinos, y esas utilidades no quedan en el país, se van, porque todas esas empresas son transnacionales o son empresas extranjeras que retiran sus ganancias del país. Y estamos hablando de, en este caso, de las comunicaciones, pero podríamos hablar de un tema todavía aún más sensible como la alimentación misma. Claro. En un país que produce enorme cantidad de productos agrícolas, no hablemos ya de alimentos porque alimentos son productos elaborados, una masa muy importante de la elaboración de alimentos más de los que terminan en la góndola y los que consumimos, están en manos de compañías extranjeras que finalmente, como decía Mario, al final de la cuenta de resultados de cada año, esas ganancias se van del país. Todos los países cuidan esas rentas, ¿sí? Ya no se trata de si es el Estado o no el Estado, privado, no, se trata de que las rentas centrales queden en el país, porque con esas rentas es con lo que crecemos. Así es. Mira, los ejemplos son múltiples, ¿verdad? Pero vamos a plantearnos alguna cadena de comercialización extranjera. Puede ser Carrefour, puede ser Walmart, puede ser Falabella, la que usted elija. Los tipos vienen, atenti que no los estoy criticando, después voy a decir a quién voy a criticar, pero más adelante. Los tipos vienen, compran un terreno, lógicamente importante, muy bien ubicado, por el cual pagan un dinero que a la postre va a ser una cantidad de dinero muy pequeña. Allí arman un local gigantesco y un aparato de propaganda enorme. Luego se ponen en contacto con todos los proveedores que les van a ayudar a armar ese supermercado. Quiere decir que ya empezamos a hablar no de dinero propio, sino de dinero que le ponen los proveedores, que van a cobrar muchos días después de entregar la mercadería. Lógicamente que estamos hablando de un terreno que es argentino, de una construcción que generalmente está hecha por argentinos y con materia prima argentina. Estamos hablando también de proveedores que son argentinos y finalmente los consumidores que vamos a esos supermercados que también somos argentinos. Esos supermercados mueven mucho dinero que virtualmente poco de ese dinero es propio. Si ellos pagan, por ejemplo, a 90 días y mueven la totalidad de la mercadería 3 veces, quiere decir que 100 pesos que se le entregan, que se van a cobrar a los 90 días, a los 30 días hay que reponerlos, se le entregan otros 100 pesos, y a los 90 días hay que reponerlos y se le entregan otros 100 pesos, y ellos están pagando los primeros 100 pesos. Quiere decir que ellos trabajan con un capital virtualmente ajeno de 200 pesos sin haber puesto un mango ahí, porque todo es dinero de los proveedores. Los consumidores vamos todos los días y todos los días les dejamos la platita. Esa platita con la cual ellos van a pagar a los 90 días la ponen en el sistema, en el circuito financiero, con lo cual obtienen una ganancia financiera. Que pasados los 90 días, esa ganancia financiera es altamente significativa por las tasas de interés que se pagan en la Argentina. Quiere decir que ellos no solo obtuvieron un capital que no es propio de proveedores y de consumidores, sino que además de obtener la ganancia comercial, obtuvieron una ganancia financiera. En el transcurso del año y a la finalización del ejercicio, ellos habrán vendido miles de millones de pesos y habrán tenido una ganancia suculenta, enorme, en pesos. Pero cuando tienen que rendir, por ejemplo, Carrefour a sus accionistas principalmente de Francia, o Walmart a sus accionistas principalmente de Estados Unidos, o Falabella a sus accionistas principalmente de Chile, no pueden rendir pesos argentinos. Entonces tienen que ir con esos pesos, transformarlos en dólares. ¿Y de dónde salen esos dólares? Si estas empresas no los producen esos dólares. Bueno, esos dólares salen del campo, salen de la minería, sale de la exportación de pesca y mínimamente salen de exportaciones manufactureras o industriales, porque las importaciones manufactureras son mayores a las exportaciones. ¿Hasta ahí me siguen? ¿Se sigue? Sí.
Entonces, ¿qué ocurre? Tenés una demanda enorme de dólares que la tenés que cubrir de alguna manera. Eso hace que los dólares escaseen en la Argentina. Al escasear los dólares son un bien preciado y todo el mundo ahorra en dólares y todo el mundo busca dólares y todo el mundo fuga dólares de la economía argentina. Y entonces siempre vivimos en una crisis producto de la ausencia de dólares. ¿Pero por qué faltan estos dólares? Justamente porque la penetración de las empresas extranjeras, no ya solo en el comercio interior, también en el comercio exterior, como decía Daniel, en las comunicaciones, en la provisión de electricidad, de gas, de agua, en la minería, en la actividad de canteras, en las industrias manufactureras, las grandes empresas que producen coches, son todas extranjeras, no hay una sola empresa nacional. Todas esas empresas tienen que rendir las ganancias de la empresa a los accionistas que están en el exterior, los tienen que rendir en dólares. Esta extranjerización es lo que nos lleva recurrentemente a las crisis que tenemos. Esto es importante tenerlo en cuenta porque esto es lo que señala el principal problema de la Argentina. Hay 1000 problemas en la Argentina, pero usted los problemas los tiene que ordenar 1, 2, 3, 4. Y el principal problema es si nosotros vamos a seguir siendo una factoría colonial como somos, que va a entrar en crisis en forma sistemática, o vamos a ser una nación soberana con justicia social. La factoría colonial reclama de un 40-50% de pobres. En cambio, el país soberano, con justicia social, erradica la pobreza. Son los dos planteos que hay para la Argentina, o factoría colonial o un país soberano con justicia social. El Partido Justicialista, partido nacional, el más grande de la Argentina, se jugó a muerte con la factoría colonial durante el gobierno de Menem. Y entonces se entregó todo el patrimonio nacional. Pero lógicamente, entregado el patrimonio nacional, YPF, Gas del Estado, Obras Sanitarias de la Nación, SEGBA, Entel, Aerolíneas, todas las empresas, desmanteló buena parte del sistema ferroviario, desmanteló la empresa marítima Elma, hizo un verdadero desastre para que fuéramos una factoría colonial. Esa factoría colonial lo primero que hizo fue entrar en crisis en el 2001. Y dejamos de pagar la deuda no porque somos malos pagadores, sino porque no había dólares. Y por eso dejamos de pagar la deuda. Y ahora también vamos a dejar de pagar la deuda porque ya con el gobierno de Macri estamos en default. Y con el gobierno de Fernández vamos a prorrogar ese default y quizás una suspensión en el pago de deudas. Pero no es que sea una decisión soberana, es porque no hay dólares. Así de sencillo. Y no hay dólares porque somos una factoría colonial. Y en el caso, por ejemplo, que les estaba dando de los supermercados, el hecho es que en la Argentina existía el mayor supermercado de la Argentina, que era el Hogar Obrero. Y el Hogar Obrero no tenía fines de lucro. Cerca de 300 sucursales. Más de 300. Más de 300 sucursales en todo el país. Y no tenía fines de lucro. Y el Hogar Obrero no le rendía a sus accionistas en el exterior. Invertía el 100% de su ganancia para dar mejor servicio de comercialización a los argentinos. ¿Y qué hizo el gobierno de Menem? Buscó todos los caminos para hundir al Hogar Obrero, como para hundir a muchas empresas nacionales. Pero el Hogar Obrero era una cooperativa que venía funcionando desde 1905 y en 1991 ayudaron a que se hundiera en el marco de crisis y de hiperinflación de las cuales el Hogar Obrero no era responsable. Muy por el contrario, el Hogar Obrero, que no tenía un fin de lucro, lo que hacía era poner un límite a los precios de las compañías más concentradas. Entonces la lata de tomate, la harina, el aceite, la manteca, la leche, el dulce de leche, todo lo que usted necesitaba, usted sabía que había un precio tope que lo establecía el Hogar Obrero. Y entonces las cadenas extranjeras necesitaban que se destruyera al Hogar Obrero porque era una cooperativa al servicio de los trabajadores. Y destruyeron al Hogar Obrero. Y entonces ahora no tenemos dólares para que Carrefour se los mande a sus accionistas a Francia, o para que Walmart se lo mande a sus accionistas en Estados Unidos, para que Falabella lo haga con Chile, o así sucesivamente.
y entonces entramos en crisis. Eso es la factoría colonial. Por eso me gustó esta canción, que la encontré un poquito de casualidad. La encontré de casualidad, pero vamos a ver si algún día nos contactamos con Andrés y Andrés Masitelli, y dice, defendelo de cualquier manera. Si nos dejamos, nos devoran los de afuera. Y los argentinos nos hemos dejado devorar. Y les voy a decir algo, nos devoran con la deuda, nos devoran los bancos, nos devoran de mil maneras. Pero no se trata ni de entrar en conflicto, ni de entrar en guerra, locuras no, por favor, no se trata de entrar en ninguna guerra, ni de nacionalizar absolutamente nada. Lo que sí necesitamos es fortalecer el polo nacional. Lo que sí necesitamos es volver a construir cooperativismo. Lo que sí necesitamos es volver a sentir amor por la patria. Lo que necesitamos es cariño por nuestra gente. Y necesitamos un pleno desarrollo donde la ganancia sirva para nuevas inversiones. Lo que se gana no es para fugarlo al exterior, lo que se gana es para volverlo a invertir en la Argentina. Y entonces el país va a crecer a tasa del 7, del 8, del 9% anual. Pero lógicamente si nos devoran los de afuera, nos va a resultar absolutamente imposible crecer. Por eso Macri, que confió en estos capitales, fracasó rotundamente. Y ahora un hombre como Vargas Llosa, Premio Nobel de Literatura, dice que es desastroso que haya ganado el peronismo, pero que tiene que reconocer que el gobierno de Macri ha fracasado. La verdad es que él, que es peruano, que es amigo y hermano latinoamericano, por decirlo de alguna manera, debería cuidarse de hablar de lo que vota el pueblo argentino. Ganó el peronismo y todos hoy apostamos a que gobierne bien. A que gobierne bien, a eso apostamos, que gobierne bien. Pero que sepamos que los problemas que tenemos son que el propio peronismo ayudó a transformar este país en una factoría colonial que se desangra por el saqueo sistemático de sus riquezas. Y por eso la Argentina no crece, y por eso crece la pobreza, la indigencia, por eso los chicos pasan hambre. Seamos claros, porque si no hablamos de las consecuencias, hablamos de los efectos, pero no hablamos de las causas. Y las causas es que nos han colonizado. Y esto me parece que es muy importante. Y tenemos que volver a lo nacional, tenemos que volver a lo nuestro, tenemos que volver a reivindicar el trabajo argentino, tenemos que volver a sentir cariño y a invertir todo pesito que tenemos acá. Y eso de que nos digan el gasto público, basta. No existe el gasto público. Basta de esa idiotez. Lo que existe es inversión pública, no gasto público, es inversión. Y cuando se le da de comer a un niño, no es gasto público, es inversión en las capacidades y potencialidades que tiene ese niño. Y cuando se dice que se gasta en educación, no es un gasto, es una inversión en educación para que todos los niños puedan desarrollar sus aptitudes, sus capacidades, su cerebro, sus aptitudes. Y cuando se habla de salud, no es gasto, es inversión en salud para que la gente viva mejor. Y cuando se habla de todo lo que ustedes escuchan que es gasto, como el de los jubilados, no, que es muy grande el gasto en los jubilados, se invierte en la dignidad de nuestros abuelos, que nos pueden aportar mucho, tanto sea desde el punto de vista intelectual como de su experiencia, o donde ustedes lo busquen. Entonces, es inversión. Cuando dicen que hay que recortar el gasto público, lo que dicen es que hay que bajar la inversión. ¿Para qué quieren bajar la inversión? Para que los saqueadores puedan llevarse los recursos al exterior. Entonces el hambre de los chicos, el hambre de los abuelos, es para que la tasa de ganancia de los grupos más concentrados lleguen a niveles infinitos, porque de eso se trata en una factoría colonial. Eso es lo que pasa. Entonces, acá hay que revertir todo y hay que volver a enamorarnos de nuestra patria. Hay que volver a nuestro folclore, a nuestro tango, a nuestras tradiciones, a nuestra tierra.
a nuestra Patagonia, a nuestra Tierra del Fuego, a nuestra Antártida, a nuestras Malvinas, a nuestro mar, a nuestra cordillera, a nuestro norte. Ahí hay que volver. Tenemos que volver a vincularnos para dejar de ser una colonia saqueada y explotada, empobrecida e indigna, para volver a ser un país como nos merecemos, un país digno, un país con una potencialidad inconmensurable, un país que debería ser uno de los grandes actores en el mapa mundial, y sin embargo estamos aquí languideciendo, porque nos hemos dejado, como dice la canción, nos dejamos, estamos resignados, nos conformamos con un plan social, nos conformamos con salir a la calle y ver cómo nos ganamos la vida de cualquier manera, mientras se fugan de la Argentina cientos de miles de millones de dólares que invertidos aquí significarían un cambio tan grande que pasaríamos a ser rápidamente un país moderno, pletórico, con trabajo para todos, con posibilidades para todos, con buen salario para los médicos, para los maestros, para los profesores, para los investigadores, para la ciencia, para la tecnología, para desarrollar una infraestructura extraordinaria con la cual recorrer el país, con la cual vincularnos cada vez más. Y sin embargo, aquí estamos, languideciendo. No, este programa está comprometido con ese proyecto. Nosotros, cuando hacemos un reportaje, hoy no quisimos entrar demasiado en reportajes porque estamos a una semana de la asunción de un nuevo gobierno. El martes que viene está asumiendo un nuevo gobierno. ¿Qué vamos a decir del gobierno que se va? Si ha sido un fracaso rotundo. ¿Y qué vamos a decir del gobierno que viene si todavía no sabemos siquiera cómo va a conformar su gabinete? No sabemos exactamente cuáles son sus medidas. Entonces queremos, un poco va a ser un programa así, un poco donde abrimos el corazón del programa, porque cuando le hacemos un reportaje a alguien, nosotros no confrontamos con el entrevistado, tratamos de que el entrevistado pueda decir sus verdades, a veces coincidimos, a veces no, pero no importa eso, lo importante es que este también es un programa periodístico, y entonces por eso está lleno de reportajes, prácticamente hacemos 3, 4 reportajes por día. Hoy va a ser un día muy especial porque falta una semanita, el viernes vamos a conocer el gabinete de Alberto Fernández, y entonces sí vamos a poder empezar, a opinar qué nos parece bien, qué nos parece mal, hacia dónde tendrían que ir las cosas, pero todavía no. Y el gobierno que se va, ya está, se fue, le falta una semana, menos de una semana, porque el día lunes a las 24 horas, el lunes que viene a las 24 horas, expira el gobierno de Mauricio Macri, ha completado sus 1.461 días de gobierno, de los cuales la mayor parte fue de decrecimiento económico, de caída económica. Entonces, esto de volver a encontrarnos con lo nuestro me parece, porque este país lo vamos a sacar con la inteligencia, pero desde la emotividad. Con inteligencia, pero desde el cariño, desde el amor. Y desde este elemento que es la cultura y que es la música popular. Le vamos a pedir al conjunto más folclórico, más tradicional de la Argentina, Héctor, y vamos un poco con los chalchaleros. Adiós ayer, y bienvenido mañana. Qué lindo. Siempre el futuro uno lo imagina mejor. Después muchas veces no se da. Muchas veces cuando uno imagina un partido de fútbol, por ejemplo, decís, vamos a ganar este partido, y después lo perdés o lo empatás. Bueno, eso pasa así en la vida, en todos los órdenes de la vida, pero siempre el optimismo es clave para poder enfrentar el futuro, y no solo enfrentarlo, sino para poder construir un futuro mejor. Esta América Latina que tanto nos duele y a la que le cuesta tanto poder realizarse. ¿Por qué le cuesta realizar? Porque hay muchos intereses para que esta América Latina no se realice. Por eso muchas veces, yo ayer escuchaba que están ya queriendo decir que Evo Morales fue un dictador, cuando el tipo ganó todas las elecciones a las que fue. Y también están queriendo decir, y lo tengo ahí, que Andrés Manuel López Obrador es un dictador, cuando al tipo le robaron 2 elecciones, ganó la tercera, le tuvieron que entregar el poder y el tipo dice que no va por una reelección. Es increíble, pero están así. Todo lo que no se subordina a las órdenes
de los grandes grupos económicos del poder internacional, son dictadores. ¿Por qué? Porque no se subordina, porque no cumplen las órdenes que manda el poder económico. No, muchachos, el poder político tiene que ordenar al poder económico y no el poder económico al poder político, porque el poder político lo construimos entre todos cuando vamos y votamos a nuestras autoridades. En cambio, el poder económico es un gobierno profundo, oscuro, que muchas veces no sabemos bien quiénes son los dueños de los bancos, quiénes son los gerentes de los bancos, quiénes son los gerentes de los grandes holding internacionales, que son buena parte de quienes dominan al mundo. Y esos atacan permanentemente desde la sombra, sobornando a la justicia, al periodismo, a los políticos, a los sindicalistas, a todo dirigente que anda por ahí, tratan de sobornarlo y generando entonces contradicciones contra lo que es la democracia plena que se expresa cuando todos participamos a través del sufragio universal. Y en particular, vamos a decirles que dentro de las charlas que están previstas este jueves 5 de diciembre a las 18 horas en La Plata, en el edificio Karakachov de la calle 48, número 466 de La Plata, va a haber una jornada Democracia en Crisis, casos de Chile y Bolivia. Seguramente en algunos minutos vamos a estar hablando con Daniel Pérez de esto, y entonces va a coordinar Gabriela Álvarez Santos y disertarán Hipólito Madariaga, Carlos Méndez, que es quienes todos los lunes ustedes están escuchando aquí sobre Chile, Sebastián López Calendino y también Alejandro Médici. Este jueves en el aula 108 del edificio Karakachov, allí en La Plata, a las 6 de la tarde. Daniel, ¿qué tenés para decirnos de Andrés Manuel López Obrador? Nos hemos puesto en contacto, les quiero decir, con Miguel Bonazo, porque lo quería sacar a Miguel, no ahora, sino la semana próxima, y me dijo que está en México. Así que a su regreso también vamos a conversar con él. ¿Qué tenés para decirnos? No, creo, bueno, se acaba de cumplir el primer año de mandato del gobierno de Manuel López Obrador, con algunos datos que son significativos. Vamos a empezar por lo que no ocurrió y que se esperaba que ocurriera en términos de crecimiento económico. No creció la economía lo que se había planteado que podía crecer. No obstante eso, a diferencia de la Argentina, es una economía que crece, ¿sí? Uh-huh. Pero sí ha tenido un cambio significativo en el nivel de distribución de la riqueza que esa economía produce. Quizás ha sido el punto más importante de la gestión de este primer año de López Obrador. Se tomaron medidas fundamentalmente orientados a los sectores más castigados de la sociedad, a los ancianos, a los jóvenes, una cantidad muy importante de becas para promover los estudios. Bueno, se crearon empleos. La verdad, yo diría que un primer año con números positivos y incorporamos una mirada social de la gestión, ¿no? Otro dato que para mí es muy importante es esta constante de López Obrador de someterse diariamente a una entrevista con el periodismo para dar cuenta de sus actos de gobierno, cambiando, en forma copernicana el estilo mexicano, ¿no? Que se caracterizaba por presidentes recluidos en la Torre de Marfil y muy alejados del pueblo, ¿sí? López Obrador tiene un contacto permanente con la gente, y esto se nota también en las medidas de gobierno y en las correcciones que va haciendo a su gobierno. Él ha definido como prioridad, junto con la redistribución de la riqueza, la lucha contra la corrupción, porque entiende
que la corrupción de los anteriores gobiernos en México han sido una de las causas principales para el deterioro de la sociedad mexicana. Tiene un punto muy difícil, digamos que de dos temas difíciles para resolver. Uno avanza en términos de política internacional bien, que es la relación con su vecino difícil del norte, y ha demostrado en eso López Obrador tener capacidad de manejo político, ¿sí? Con un presidente tan difícil como Trump, y que lo ha llevado a renegociar el Tratado de Libre Comercio en términos que se entienden que son buenos para la economía mexicana. Claro. Y el gran desafío y un tema pendiente es la lucha contra el narcotráfico, donde se están implementando cosas, pero evidentemente este es un tema de muy difícil solución, y veremos cómo evolucionan los próximos años, ¿no? Bien, está primero en la agenda, está con un seguimiento diario de parte del presidente, pero bueno, ya conocemos los episodios de los últimos meses, que son muy fuertes, y donde el narcotráfico también es un espejo donde hay que mirarse para tener digamos, conciencia de lo que puede ser el crecimiento del poder del narcotráfico en un país. Y esto siempre está asociado a la corrupción de los gobiernos, ¿no? Claro. Bueno, buen informe, Daniel, sobre México, porque seguramente dentro de un ratito vamos a hablar un poquito más al sur de México, porque toda América Latina está convulsionada, y uno de los pecados de México es que quiere volver a ser lo que es una de las columnas donde se sostiene la cultura universal, porque México es muy anterior a Europa, y bueno, y eso lo quieren hacer valer también, es decir, que no quieren quedar como que son el producto, que quizás nosotros como argentinos somos un poco más un producto de la etapa globalizadora, sino que antes de la globalización ya los aztecas tenían una cultura muy desarrollada. Bueno, un dato es que Tenochtitlán, la ciudad de México, que hoy es México, cuando llega Cortés, ya en ese momento era la ciudad más grande del mundo. Claro, efectivamente. Así que para nosotros es muy interesante, y también dijimos, un elogio que le hemos hecho a Alberto Fernández, es el viaje que ha hecho a México, porque Argentina tiene que tener una alianza estratégica con México, con todos los países de América Latina, desde luego, y particularmente con México. México se tiene que sentir respaldada por la Argentina y la Argentina por México. Quiero decirles que hoy en día se ha dado en esta puja entre Estados Unidos y China un hecho que merece ser resaltado, porque Donald Trump había pretendido cerrar la exportación de tecnología de vanguardia a China para la realización de los teléfonos inteligentes. La firma tecnológica china Huawei, que hace 2 años no la conocía nadie y que hoy es una potencia mundial, anunció que comenzó a fabricar teléfonos inteligentes con chips holandeses. De esta manera, sus celulares no cuentan con ningún componente fabricado en Estados Unidos. Sí, el problema hoy que está ahí en disputa es el tema del sistema operativo Android, que es propiedad de... digamos, Android es un sistema que se ha desarrollado en base a un sistema abierto, pero que ha evolucionado sobre la base de los trabajos que realizó Google sobre ese sistema, y el bloqueo de Google es el punto más crítico. O sea, Google no puede vender tecnología a Huawei, no puede digamos, venderle el Google Map, el Yahoo, sin permiso del gobierno. Claro, entonces teóricamente en algún momento Huawei va a tener que migrar su plataforma a desarrollos propios, ¿no? De asistencia de mapas, de YouTube, y no va a estar muy lejos, Daniel, porque son inversiones que se hacen... No, pero son migraciones muy complejas porque involucran a miles
¿no? Y esta vez es así, miles de millones de usuarios, ¿no? Efectivamente. Entonces, hoy, si nos sacan el WhatsApp, de repente decimos, uy, ¿qué pasó? No tengo WhatsApp. Sí, claramente. Somos bastante dependientes de bueno, esas porque megacompañías, ¿no? evidentemente la sociedad humana va a ir vinculándose, no va a ir fragmentándose. Nosotros no queremos ninguna fragmentación. Cada nación tiene que reafirmar los elementos con los cuales va a intervenir en el concierto internacional. Que ese es todo un tema en discusión, el nivel de concentración y de poder que han logrado Google, Facebook, ¿sí? A través de sus aplicaciones y a través del manejo de la información que circula por sus aplicaciones, es de un altísimo peligro para la humanidad, ¿no? Eso es un tema que en mucho algún poder. momento... Bueno, vamos a charlarlo. Ya se viene la tanda de la radio y después seguimos aquí en La Brújula por Radio La Luna AM 1140. Bueno, aquí seguimos en La Brújula. ¿Estamos en contacto con Daniel? No. Bueno, quiero decirles que hay declaraciones de el periodista Hugo Alconada Moon de La Nación, que dice que ratificó su investigación y no quiero entrar en una discusión con Alberto Fernández. Alberto Fernández, había estado señalado por Hugo Alconada Moon a través de una investigación que le había hecho en las causas que se tramitan en Bahía Blanca, y a partir de allí había encontrado un vínculo entre un abogado que trabajaba con Alberto Fernández, Adrián Royce se llama, y lo presentó como un amigo. Lógicamente que Alberto Fernández se sintió tocado y entonces planteó Alberto Fernández que en su vida académica ha trabajado con abogados que ejercen su profesión. Eso se lo señala a Hugo Alconada Moon, y usted debería saber que la labor profesional yo soy absolutamente ajeno. Entonces le dice, es miserable atribuirme mover influencias en esos casos, pero no le había atribuido mover influencias Hugo Alconada Moon. Pero está bien que se defienda Alberto Fernández. Lo que pasa es que en un momento Alberto Fernández fue más allá y un poco planteó que se iban a terminar los periodistas que operaban, etcétera, etcétera. En el caso de Hugo Alconada Moon, no es un operador político, porque quienes lo conocemos sabemos que su último libro empieza denunciando a Mauricio Macri cuando le pedía el 1% del patrimonio a los máximos empresarios de la Argentina para hacer su campaña para fortalecer y enriquecer a estos mismos capitanes de industria, capitanes de las finanzas, etcétera. Quiere decir que ha golpeado, en general, a través de sus investigaciones, a distintos actores políticos. Por eso me parece que en este caso se ha excedido el presidente electo, planteándole prácticamente que se van a terminar como si todos fueran igual. Y la verdad que quienes estamos en la actividad política sabemos que no todos son iguales, que hay algunos que son simplemente operadores políticos, algunos que están vinculados a los servicios de inteligencia, y hay otra gente honesta, y hasta donde a mí me consta desde hace muchos años, Hugo Alconada Moon hace investigaciones honestas, serias, y si encontró un vínculo que le llamó la atención, no lo usó para denunciar o para hacer una operación política, sino porque le llamó la atención que estuviera interviniendo alguien tan cercano a Alberto Fernández en un expediente tan conflictivo como los que se tramitan por corrupción en Bahía Blanca, no otra cosa. Así que bueno, hay que ocuparse de gobernar bien, y esto es lo que donde tiene que poner la cabeza Alberto Fernández. Bueno, creo que estamos en contacto con Daniel Pérez. Daniel, ¿estás por allí? Sí, aquí estoy, Mario. Bueno, vos sabés que recién estuvimos hablando con Daniel de Abrantes antes lo habíamos hecho sobre Argentina, y en la otra punta sobre la situación de el primer año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador en México. ¿Qué nos puedes decir del resto de las naciones en América Latina, aquellos elementos que te parezcan sobresalientes de Colombia, Ecuador, Chile, en fin, Bolivia?
¿Qué nos puedes decir, Daniel? Bueno, hay mucha tela para cortar en lo que está pasando en Latinoamérica. ¿Se escucha bien? Sí, te escuchamos bien. Perfecto. Sí, escuché lo que habló Daniel, también lo que habló ayer Carlos Méndez sobre Chile, así que eso... yo proponía hacer un paseo en lo que yo llamo una especie de tren fantasma, ¿no? Donde vamos bajando de Colombia hacia el sur, por el continente, y vamos encontrando en cada recodo de la vía algo que nos sobresalta o que nos asusta. Ajá. Bueno. Así que, bueno, vamos al tren querés, fantasma. empezamos el recorrido cuando vos... Sí, ¿dónde lo empezamos el recorrido? Y arrancamos por arriba, vamos por Colombia, bajamos a Ecuador, seguimos por Perú, doblamos un poquito hacia Bolivia, seguimos por Paraguay, Brasil y terminamos en Uruguay, porque ya sí. Argentina y Chile ya lo hemos tratado. Tenemos algún panorama de lo que está ocurriendo. Bueno, dale, empecemos por Colombia. Bueno, en Colombia las noticias más destacadas de esta última semana es bueno, que sigue la movilización popular contra las medidas neoliberales del gobierno de Iván Duque, que acaba de hacer una convocatoria al diálogo con la coordinadora del paro, el comité de paro. Había hecho una convocatoria al diálogo, pero en el ámbito político, sin tener en cuenta los actores sociales que están impulsando estas protestas, que comenzaron con un paro nacional hace más de 6 días, y que poco a poco se fueron sumando otros actores sociales que han ido ganando la calle y haciendo reclamos que en este momento aparentemente Iván Duque parece incluir en el diálogo, que había negado en un principio a los sectores sociales, ¿no? Ajá. Lo concreto es que los integrantes del comité de paro aceptaron encontrarse con el mandatario, que esa reunión seguramente se va a llevar adelante en el día de hoy. Sin embargo, han dicho que no permitirán condicionantes, o sea, Iván Duque convocó al diálogo con la esperanza de que se levantara el paro que está programado para el día de mañana. Un paro nacional que fue el que inició todo este ciclo de protestas. El comité obviamente dice que el paro todavía está en pie. Vamos a ver cómo se desarrollan las conversaciones en el día de hoy, si es que se reúnen hoy, porque no está tampoco definido eso, pero en principio el paro sigue en pie y bueno, el diálogo se basa en los 13 puntos que este comité de paro le presentó al gobierno, que incluyen el retiro de proyectos de ley que están en el Congreso en este momento, de corte neoliberal, la derogación de algunos decretos en ese mismo sentido sobre la ley de holding financiero, por ejemplo, que salió por decreto, y el retiro también de los proyectos de ley de reforma laboral y de reforma previsional que tiene previstos tratar el gobierno en el recinto y también el diálogo de paz con el Ejército de Liberación Nacional. Sí, son 13 puntos que incluyen medidas económicas que están reclamando que se retraigan o que directamente no sigan adelante. El reclamo también de que el proceso de pacificación que se firmó en La Habana con el acuerdo con las FARC, que se lleve adelante, porque hasta el momento no se ha llevado nada adelante de eso y no deja de ser más que una carta de intención y nada más. Por otro lado también, sí, los movimientos indígenas y campesinos están pidiendo que se actúe en el plano de la justicia con respecto a la muerte de más de 200 dirigentes comunales, indígenas y regionales,
porque el retiro de la FARC ha abierto la puerta al ingreso del narcotráfico y otros sectores que están actuando de manera violenta. Digamos también, perdón, que... Hola, Daniel. Sí, te escucho, Daniel. No, que ahí hubo un detonante importante de todas estas tensiones que se venían acumulando, que fue la muerte del joven Dylan Cruz. De Dylan Cruz, sí. Asesinado. Bueno, de los puntos a tratar, de los puntos que exige el Comité de Paro, es disolver el ESMAC, que es el Escuadrón Móvil Antidisturbios de Colombia, que sería la fuerza de choque represiva del gobierno, a raíz de la muerte de Dylan Cruz, que es un estudiante que murió la semana pasada después de agonizar un par de días en un hospital porque le dispararon con una escopeta calibre 12 con munición que está catalogada como no tan letal, o sea, no es munición no letal, sino munición no tan letal, que es una munición antidisturbios, es una bolsa de Kevlar con balines de plomo en su interior que sirve para detener, el tema es que le fue disparado a muy corta distancia y en la cabeza y le provocó una conmoción cerebral y posteriormente murió en el hospital. Sintetizando Colombia, para ir cerrando Colombia, mañana entonces va a haber una movilización que se dice que va a ser multitudinaria, la vamos a estar conversando la semana próxima. Sí, multitudinaria y movilización y paro nacional que depende de las conversaciones que se lleven adelante el día de hoy, si hay que se llevan a cabo, pero de momento la condición para el diálogo de Iván Duque fue el levantamiento del paro, cosa que no ocurrió. Bueno, pasemos entonces con el tren fantasma a Ecuador. Hacia Ecuador tenemos al presidente Lenín Moreno en caída libre con respecto a la popularidad o a la aceptación de su gobierno, y además se encuentra entre la espada y la pared, porque firmó acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, que pretendió llevar adelante por decreto, como aumento de los combustibles a través del retiro de subsidios, y que convocó una movilización popular importante que lo obligó incluso a trasladar la sede de gobierno de Quito a Guayaquil por unos días, porque Guayaquil estaba tomada por los movimientos indígenas de la CONAIE, básicamente, y con el apoyo de sectores de la población civil que no son indígenas, pero bueno, que estaban de acuerdo con la protesta. En este momento hay una situación de tensa calma, porque si bien se derogó el decreto de retiro de subsidios, con lo cual la protesta se disolvió en alguna medida, pero sigue la presión contra el gobierno de Lenín Moreno por parte del fondo de hacer las medidas de ajuste como sea posible. Así que están estudiando de qué forma pueden reducir el déficit fiscal y seguir los lineamientos del fondo, y la CONAIE y la asociación civil, la sociedad civil en su conjunto está a la espera de ver qué nuevas medidas plantea el gobierno para salir a la calle nuevamente. Eso no queda ninguna duda. Las últimas encuestas, por ejemplo, son encuestas electorales muy adelantadas, porque las elecciones en Ecuador son recién en 2021, indican que el factor emergente que surge de todo esto es que el apoyo más significativo, casi con un 35, por encima del 35% de aprobación, sería de un candidato indígena, y le sigue Correa con menos de la mitad de ese seguimiento, ¿no? Con alrededor de un 16%. Correa tiene aparte un índice de desaprobación muy alto. Y bueno, ese es el panorama. Si bien la CONAIE hizo declaraciones contra el vicepresidente también por injerencia, ya que está viajando hacia el interior del país a entrevistarse con
con grupos de asociaciones indígenas, con lo cual está pasando por encima de la autoridad de la CONAIE, que es un organismo muy fuerte de representación de la sociedad indígena y campesina en Ecuador, y tiene estatutos muy claros con respecto a eso, ¿no? Pero bueno, más allá de las acusaciones cruzadas de injerencia, el movimiento Pachacuti, que es el brazo político de la CONAIE, ya declaró que tiene ambiciones políticas para la elección del 2021, con lo cual, si tomamos en cuenta esta última encuesta electoral, muy adelantada con respecto a las elecciones, lo ponen como el partido más votado si las elecciones fueran el día de hoy, por ejemplo. Bien, vamos a decirle a la gente que el país desde el cual está saliendo el tren fantasma hacia el sur es Ecuador, que tiene una superficie de 256.000 kilómetros cuadrados y una población de 17 millones de personas. Es un país un poquito más chico que la provincia de Buenos Aires, pero que en Europa sería un país con cierto volumen, la mitad de España, por ejemplo, y su población 17 millones de personas. Y el tren fantasma está avanzando, supongo yo que hacia Lima, Perú, que tiene una población de casi 32 millones de peruanos y una superficie de 1.285.000 kilómetros cuadrados, lo que ubica a este país como el 19º país más grande del planeta Tierra, es decir, que tiene una ubicación geopolítica extraordinaria Perú y una dimensión muy significativa, porque salvo Rusia creo que no hay ningún país en Europa que llegue a 1 millón de kilómetros cuadrados. Así que decime, está deteniéndose el tren fantasma en Lima, ¿y qué nos puedes decir de Perú? Bueno, en Perú en este momento, hoy por ejemplo, vence el plazo para la presentación de listas de candidatos al Congreso. Recordemos que hace un par de meses el presidente Martín Vizcarra disolvió el Congreso en una suerte de fujimorazo, como claro, se le suele decirse. No fue un autogolpe, pero sí una disolución del Congreso, con lo cual en este momento de los 3 poderes del Estado están funcionando 2. La elección está pactada para enero, o sea, ya hoy es el cierre de enmiendas y tachaduras y cambios en las listas para congresal, y en ese sentido, bueno, la población ha dado un fuerte respaldo a la medida de disolución del Congreso, con lo cual hay un divorcio entre los representantes del Poder Legislativo y la población, eso es evidente, lo cual no significa que sea un apoyo implícito al gobierno de Martín Vizcarra, pero sí a esta medida en particular. Bueno, digamos también que allí hay muchos presidentes. En principio, Alan García, que se suicidó frente a las denuncias de corrupción. Aquí estuvimos hablando con un senador y una persona muy amiga de él, con el que hablamos desde Lima en su momento, pero que también el Pedro Kuczynski está investigado por lavado de activos y por intento de compra de votos en el Congreso. También Ullanta Humala, investigado por lavado de activos, estuvo preso 9 meses. También Alejandro Toledo, investigado por lavado de activos, escapó a Estados Unidos, donde enfrenta un pedido de extradición. Y también Alberto Fujimori y su hija, condenado por crímenes de lesa humanidad y corrupción, está en prisión luego que la justicia anulara su indulto. Es decir, la crisis de Perú es una crisis... Es una crisis política institucional muy fuerte y de larga data. De larga data. La corrupción, una noticia destacada de esta semana fue, la semana pasada fue liberada Keiko Fujimori por el Tribunal Constitucional, que sería la Corte Suprema, el equivalente a la Corte Suprema de Justicia nuestra. Algo parecido a lo que sucedió en Brasil con Lula, ¿no? O sea, solo que ella no tenía ninguna condena, sino que estaba con prisión preventiva desde hacía 13 meses, lo cual era bastante difícil de explicar, porque no
el juicio no ha sido cerrado, ni se ha condenado, ni nada, y está en etapa de investigación. Así que en su último fallo, antes de la nueva conformación, ayer fue electa una nueva presidenta del Tribunal Constitucional, pero la conformación anterior, por 4 votos contra 3, decretó la liberación de Keiko Fujimori y de otros presos que estaban en la misma situación. Bien. Con lo cual también cambia un poquito el panorama político en relación a las elecciones de enero parlamentarias, ¿no? Ya con Keiko Fujimori en libertad, se empiezan a mover otras fichas dentro del panorama electoral de dentro de pocos días. Bueno, vamos saliendo de Lima, girando con el tren fantasma como... Antes de salir quiero hacer una nota al pie sobre Perú. La semana pasada se confirmó la aparición con vida de un yacimiento de litio que supera incluso en lo que es el componente mineral al de Bolivia. Eso es una noticia que va a impactar en la economía peruana. Es muy distinto al litio de Argentina, Bolivia y Chile, que es en base a sales que se encuentran en salinas, sino que es un yacimiento rocoso que está a 4.000 y pico de metros de... Bueno, ahí se cortó la comunicación. De todas formas, probablemente la estemos restableciendo si podemos. Con Daniel Pérez, lo cierto es que el litio que encontraron en Perú, en zona rocosa, tiene un valor de extracción que también se parece a lo que pasa con Vaca Muerta. Claro. Es decir, una cosa es tener un yacimiento que en la tierra donde prevalecen gases y petróleo, entonces usted pone una bombilla y con la propia presión del gas el petróleo empieza a salir para arriba, ¿verdad? Eso pasa un poquito en los salitres de Uyuni en Bolivia, del Hombre Muerto aquí en Salta, o de Atacama en Chile. Son salitrosos y es fácil de extraer. En cambio, cuando el litio está en roca, es muy difícil de extraer y muy costoso. De manera que muchas veces esas informaciones que son ciertas, un poco estimulan el ánimo de la población, pero no tienen ningún efecto económico ni en el corto ni en el mediano plazo. Vaya a saber si en el largo plazo pueden pegar o no. Lo cierto que que veníamos entonces bajando desde Colombia hacia Ecuador, de Ecuador a Perú, y ahora seguramente le vamos a estar preguntando sobre la situación en Bolivia, para que los oyentes también vayan teniendo una composición de lugar. Vamos a decir que la población de Bolivia es de 11 millones y medio de personas. Fíjense que es más pequeña que la de Perú, donde estamos hablando de 32 millones, más pequeña que la de Ecuador, incluso con una superficie mucho menor la de Ecuador, donde hablamos de 17 millones, o de Colombia, donde podemos estar hablando prácticamente de 50 millones de habitantes. En Bolivia la población es de 11 millones 500 mil habitantes y tiene una superficie de más de 1 millón de kilómetros cuadrados. Por eso cuando algunos dicen que ven a Bolivia como un país pequeño, quiero decirles, vuelvo a repetirles, salvo Rusia, en Europa no hay ningún país que tenga 1 millón de kilómetros cuadrados como Bolivia. Estamos llegando a La Paz, Daniel. Contanos qué es lo que está pasando, qué noticias tenemos de Bolivia. Sí, déjame terminar con Perú. El problema en Perú es que si bien es una alta concentración de litio que está en la roca, está asociado a uranio. Entonces ya se complica la extracción porque no hay regulación para extracción de material además yo radioactivo. lo estaba diciendo mientras mientras restablecíamos la comunicación, cuando está en roca, el costo de extracción del litio es infinitamente superior al del salitre. Entonces yo te diría que vayamos a Bolivia porque nos vamos a quedar sin tiempo. Dale.
Bueno, en Bolivia todavía no hay una fecha definida de las elecciones, si bien ha habido algunas declaraciones al respecto de que las elecciones se están manejando a través de una burocracia. Primero hay que elegir las autoridades electorales y todo esto. A diferencia de en Perú, en Bolivia están funcionando los tres poderes de Estado, como es el poder legislativo, el judicial y el ejecutivo, más allá de la legitimidad o no de la actual presidencia. Los tres poderes están funcionando y parece ser que esta demora en declarar una fecha definitiva de las elecciones es una especie de ganar tiempo para acomodar la irrupción de la derecha reaccionaria y para darle tiempo también a la justicia a armar una especie de lawfare contra Evo, que ya le empezó a caer en la cabeza, ¿no? En otro orden de cosas, la comisión del Parlasur que visitó las zonas donde fue la última represión violenta por parte de los servicios que tiene el Estado para reprimir, no digamos el ejército, pero sí la policía y las fuerzas de choque, han hecho una declaración donde ponen de manifiesto que hubo violación de derechos humanos y represión excesiva. Y por otro lado aparece un documento en The Guardian el día de ayer, que es una especie de solicitada firmada por académicos económicos y estadísticos de universidades de todo el planeta, de Estados Unidos, de Europa, incluso de acá de Argentina, de toda América Latina y de Asia, donde dejan sentado claramente que la OEA tuvo un papel fundamental en poner en tela de juicio una elección que está demostrada que no hubo ningún tipo de manipulación con respecto a los datos, salvo la interrupción del conteo rápido, que después, que en forma estadística lo demuestran, no genera ninguna anomalía con respecto a cómo venía sucediendo la elección, sino que estadísticamente siguió el curso normal. Eso está totalmente claro, no hubo está fraude. Totalmente demostrado, y incluso está demostrado por el conteo oficial. Sí, totalmente. Realmente tiene valor. Totalmente, se montaron, digamos, en el escrutinio, en la interrupción del escrutinio provisorio. En la interrupción del escrutinio para instalar un fraude que no existió. Que no existió. No existió fraude, Evo Morales ganó la elección. Después, bueno, esas son las últimas noticias de Bolivia, por el momento, porque la situación sigue en marcha. Bueno, después, ahora vamos a la velocidad de la luz, vamos a trasladarnos porque ya se nos va el tiempo. Bueno, vamos a trasladarnos a Paraguay. Cortito, asume esta semana la presidencia pro tempore de Mercosur, que está en manos de Jair Bolsonaro, Mario Abdo Benítez, y no sigo porque tenemos que seguir a Brasil. La noticia más destacada, más reciente también, es la nueva condena en segunda instancia y el aumento de la pena contra Lula, que sigue en libertad, pero obviamente no ha sido declarado inocente, sino que al contrario, se lo volvió a declarar culpable en segunda instancia y se le aumentó la pena. Sí, ahí va a seguir una situación de ahí conflicto. Va a seguir una situación. Yo recuerdo cuando vos estuviste de viaje que hablaba Daniel con este exdiputado del Partido de los Trabajadores, cuando le preguntó si Lula viajaba a Argentina, y él le dijo que, bueno, no sabía si Lula podía salir del país, porque en todo caso, si lo hacía, tendría que pedir permiso a la Corte, porque el juicio sigue, o sea, el lawfare sigue, aunque esté en libertad. Fue una buena noticia la libertad, pero tampoco era muy aconsejable montarse en una visión optimista de lo que iba a pasar con no está terminado el tema, no está terminado. No está terminado. Bien. Ni mucho menos. Y bueno, terminamos con Uruguay.
los últimos anuncios de la calle Pou tienen que ver con la política exterior, y dijo que va a abandonar el mecanismo de Montevideo, que junto con México y el Grupo Internacional de Contacto con la Unión Europea está buscando soluciones a la crisis política de venezolana. Obviamente es un giro, no un volantazo, sino un giro en U, porque además ya declaró que tiene cierta afinidad con el Grupo de Lima, el gobierno recientemente electo en Uruguay, que asume recién en marzo, pero ya está anunciando cambios en la política exterior con respecto a Venezuela, y bueno, esas son las últimas novedades. Bien. Y ahí terminamos, nos bajamos del trencito fantasma, nos sacudimos el polvo, las telarañas, y bueno, les dejo a ustedes seguir con Argentina Perfecto, y Daniel. Venezuela no lo toqué, pero bueno, en otro momento, si querés, lo hacemos más adelante. Incluso ahondar en estas cuestiones que hicimos un repaso breve con respecto a cada uno de los países, ¿no? Bueno, esto es radio, así que está bien. El informe ha sido sobreabundante y que nos muestra efectivamente que hay un encadenamiento, digamos, de movilizaciones, protestas, reivindicaciones, que unas se alimentan con otras y que realmente tenemos un espacio convulsionado sin que logre estos pueblos reunirse en un proyecto común todavía. Es decir, bueno, la impresión es que todos se sacuden para adentro, pero no encuentran el medio, los estadistas de jerarquía que permitan plantearse políticas latinoamericanas, es decir, políticas que puedan ser las mismas desde el Río Bravo hasta nuestra Tierra del Fuego, pasando por todas las latitudes y todas las longitudes, pasando por cada uno de los rincones de esta América Latina, y entonces generar un buen espacio en capacidad de jugar en el panorama mundial, no como la expresión del atraso, del hambre, de las convulsiones sociales sin límite, sino realmente como un actor protagónico que disputa en orden a la tecnología, a la ciencia, a la elaboración de alimentos, a la posibilidad de generar un área en el mundo donde vivir realmente sea gratificante, y donde mucha gente quisiera venir a vivir a América Latina porque es uno de los mejores lugares del planeta Tierra. Sin embargo, todavía estamos allí en medio de peleas. Sí, efectivamente. Lo que Maristela Svampa escribió hace pocos días, que lo denomina movimiento de placas tectónicas. Claro. ¿No? Se mueven sin que se pueda estabilizar realmente una realidad con un proyecto común, que es la aspiración que viene desde hace 200 años y que por H o por B no se termina por cumplir. Bueno, Daniel, qué buen repaso nos hizo Daniel Pérez sobre una situación latinoamericana que efectivamente sí, muy completo. Muy completo. Bueno, la verdad que es un tema para seguir casi te diría diariamente, porque todos los días tenemos novedades, ¿no? Sí, vos sabés que pasó por un país chiquito que es Paraguay, 406.000 kilómetros cuadrados. Te cuento que vos estuviste en Alemania, que tiene 357.000 kilómetros cuadrados. Pero claro, Alemania tiene una cantidad de habitantes un poquito mayor. 90 millones. 90 millones de habitantes, y contra 7 millones que tiene Paraguay. Y una de las cosas que me sorprendió mucho darme cuenta, en mi tercer viaje a Alemania, es que Alemania no tiene un pedazo de su territorio que no haya tenido intervención humana. Claro. Tiene bosques hermosos y muchísimos bosques, pero todos son plantados. Todos son plantados. Bueno, ahora se estaba desarrollando una cumbre sobre el clima allá en Europa, donde, bueno, vamos a tratar de ver si nos podemos comunicar con nuestra amiga Laura Deriu para ver si nos cuenta un poco sobre esas novedades. Mientras tanto, le vamos diciendo que la Central de Trabajadores y Trabajadoras de la República Argentina, la CTA Autónoma,
denuncia la detención y posterior expulsión del país de los compañeros Wills Rangel, secretario general de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores, y Jacobo Torres, secretario de Relaciones Internacionales de esa central. Ambos son integrantes de la delegación venezolana que llegó al país para participar del Congreso de la CTA Autónoma. Los compañeros que sufrieron este atropello no cuentan con ningún requerimiento judicial y cumplieron con todas las normas migratorias, por lo que hacemos responsable al gobierno argentino de esta arbitrariedad que contradice el respeto más elemental de un Estado de Derecho. Y firman Ricardo Peidró, que es el secretario general de la CTA Autónoma, y la compañera Alejandra. Así que allí tenemos fíjate vos, ¿no? Qué bárbaro, ¿no? Vienen a participar de un congreso de la CTA dirigentes, Wills Rangel, secretario general de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores, y Jacobo Torres, secretario de Relaciones Internacionales de esa central, y en la Argentina no lo dejan entrar. Y esto se dice que, en fin, como se ve, las arbitrariedades abundan en América Latina, por izquierda y por derecha. Cuando pretenden que solamente por izquierda hay arbitrariedades, que las tenemos que reconocer, porque las hay, pero también por derecha las hay, y en gran cantidad, y nuestro gobierno de Mauricio Macri acometiendo alguna de ellas. Bueno, dentro de las actividades, no sé si alguien quiere anotar, porque hemos dado unas cuantas, ¿no? ¿Seguimos dando? Es impresionante. Sí, y después vamos a repetir alguna otra. Bueno, mira, la coordinadora en defensa de las tierras y el patrimonio público hace su 15 reunión de trabajo en el Café Bar Vía La Croce, en Avenida La Croce y Kramer, este jueves 5 de diciembre a las 18 horas. El viernes 6 de diciembre a las 19 horas, en Moreno 3532, Almagro, se hace el segundo encuentro sobre venta y concesión de tierras públicas, patrimonio y por la defensa de los espacios verdes. Y lo organizan la Red de Vecinos de la Manzana 66, que es esa manzana que está a 3 cuadras de Plaza 11 sobre la calle Jujuy, y la CTA Autónoma. Este viernes a las 7 de la tarde, en Moreno 3532, Almagro, ahí muy cerquita de 11. Quiere decir que tenemos una sociedad, yo no paso todo lo que me llega, porque Daniel, tendríamos que hacer un programa aparte con todas las actividades que se hacen en la Argentina. La verdad que podemos estar orgullosos de que, aunque a veces nosotros no veamos que el país se moviliza todo lo que uno desearía que se movilice, efectivamente todo el tiempo está realizando actividades, está haciendo tareas, está participando, y aunque no tenemos una democracia participativa en sentido estricto, sí hay participación popular, porque el pueblo quiere participar, quiere ser dueño de su destino, y cuando se trata de tierras públicas, que en Capital se vendieron a mansalva durante los últimos 12 años, que se liquidaron muchísimos espacios verdes, la sociedad se moviliza, los defiende, y como en el caso de la Manzana 66, que para quienes nos escuchan es la manzana que está sobre Jujuy y Belgrano, esa manzana, esa plaza nueva, eso fue recuperado por los vecinos, porque eso también se iba a privatizar, y de hecho eran privadas esas tierras y se transformaron en una plaza pública. Bueno, esto muestra que nuestro pueblo, con lucha, con movilización, con reuniones, con debate, yendo a la legislatura, yendo al Congreso Nacional, debatiendo con los diputados, con los senadores, con los intendentes en algunos casos, con los gobernadores, logra cosas que mejoran la calidad de vida. Bueno, ahora en otro orden de cosas, pero también para que tomen nota, los volvemos a invitar los días 5, 6 y 7 de diciembre de 2019, de 18 a 22, a pasarse por la calle Hipólito Yrigoyen 840, ahí Hipólito Yrigoyen entre Piedras y Tacuarí, a metros de la 9 de julio, donde va a estar funcionando la muestra Afilar la Obra, que es una muestra artística de 37 artistas que van desde
la fotografía, la pintura, la escultura, el performance, la presentación de libros, ¿sí? Una muestra muy interesante que recomendamos, entrada libre y gratuita, Hipólito Yrigoyen 840, días jueves 5, viernes 6 y sábado 7, de 18 a 22, dese una vuelta, no se va a arrepentir. Ahí está, el arte, ¿eh? Y por otro lado, la tecnología. Se pregunta Matías Ortega, ¿cómo respondería el mercado laboral en la Argentina, o sea, las fuentes de trabajo, si en los próximos 10 años se implementasen todas las tecnologías existentes de inteligencia artificial? Sí. ¿Cómo respondería? Estaríamos en el horno. Ahí hay especialistas que han participado en una edición del Microsoft Al Mastur, y de maximizarse la inteligencia artificial se generarían oportunidades y retos. Como todo, tiene su lado bueno y su lado malo, el blanco y el negro, la luz y la sombra. La inteligencia artificial es parte del ciclo evolutivo de la historia, como la rueda y el fuego. Todos tenemos que reentrenarnos de cara al futuro. La inteligencia artificial está impactando y cambiando el entorno laboral. Nuestro país tiene una oportunidad muy grande que podemos abrazar. Efectivamente, mi postura es que la Argentina tiene que avanzar en todos estos campos, el de la inteligencia artificial, y la reconversión laboral es lo que entre todos tenemos que discutir. Para poder discutir esta reconversión laboral, que efectivamente se va a dar, porque si no usted se queda en el atraso, lo que hay que hacer es dar un ingreso básico universal a todos los argentinos para que en el tiempo que le pueda llevar a usted reentrenarse en las últimas tecnologías, usted no pase ningún tipo de sobresaltos. Y si hay un trabajo que se tiene que reconvertir, se reconvierte, porque el proceso de modernización es un proceso imparable. Y creo que tenemos una comunicación, si no me equivoco, con Laura Deriu. No te equivocas. Bueno, no fue una sorpresa, pero sí para nuestros oyentes, Laura. ¿Qué tal? ¿Cómo porque hacía tiempo que no hablábamos. Sí, un tiempo. ¿Cómo Un va tiempo. eso? ¿Bien? Bien, Todo bien. bien. Estuvimos tratando de comunicarnos con este chico que estuvo con Greta Thunberg, Ajá, en Nueva Bruno York, sí. Rodríguez, pero no pudimos localizarlo. Qué pena. Bueno, será la próxima, porque es muy interesante, sobre todo la voz de los jóvenes en este momento, ¿no? Absolutamente. Yo creo que la voz de ellos es la que tiene el mayor valor, porque son ellos los que están visualizando para dentro de 20, 30 años un horizonte realmente oscuro que lo estamos generando los mayores, no porque lo hagamos en forma directa alguno de nosotros, sino porque estamos consintiendo un modelo consumista, un modelo de ganancias extraordinarias que se lleva puesto nada menos que al ambiente y que les va a dejar un futuro realmente muy oscuro. ¿Qué nos puedes informar al respecto? Bueno, que justamente en este momento se está desarrollando la conferencia de las partes, la COP25 en Madrid. Eso iba a ser acá en Chile, pero bueno, los hechos de conocimiento público hicieron que se suspendiera y España ofreció su sede para desarrollarla. En realidad tenía que ser en América del Sur, en América Latina. Claro. Pero bueno, porque, es en España, es en Madrid, y bueno, allí justamente se está discutiendo, bajo el lema "es tiempo de actuar", todo lo que ya se viene, digamos, hablando desde hace bastante tiempo, e inclusive las metas del Acuerdo de París, que fue en el 2015, y que la verdad están todos muy fuera de lo que eran esos objetivos que tenían como objetivo fundamental, valga la redundancia, la reducción de las emisiones para no sobrepasar el 1,5 grados de temperatura, de incremento de temperatura planetaria y no llegar a 2, porque a partir de allí se empiezan a disparar fenómenos que ya no están bajo control. Pero bueno, ese es el lema, tiempo de actuar. Está el presidente Macri todavía, el presidente hasta el martes. Hasta el lunes a la noche. Sí, se encuentra en este momento allá y ha hecho declaraciones realmente que son interesantes, si no fuera porque en la práctica han hecho casi todo lo contrario. Claro. Incluso ha recibido críticas hasta de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, o sea, en boca también del propio
Andrés Nápoles, que es quien la preside, ¿no? Porque hablar de cero carbono o de descarbonización completa, cuando acá han incentivado vaca muerta, subsidiado vaca muerta, bueno, se han alineado al modelo agroindustrial típico, característico, con incluso un objetivo de querer alimentar con carne a China, cuando en realidad lo que hay que hacer es tratar de reducir, según lo que informan científicos, más de 11.000 científicos de todo el mundo, no solo reducir las emisiones de carbono, sino de todos los gases de efecto invernadero, entre los cuales también está el metano, que tiene que ver con el modo de producir y con la ganadería en forma directa. O sea, él muestra como un logro el tema de las energías limpias. Sí, hubo un crecimiento importante en materia de energías renovables, eso no se puede negar. Pasaron al 8% aproximadamente, hoy el 8% de la energía que se produce es energía renovable. Bueno, detrás también hay algunos negocios medios oscuros de miembros de la familia o conocidos, eso se verá, la justicia tendrá que determinar, pero lo cierto es que en ese aspecto se dio un paso adelante. Pero en lo demás, no, en lo demás definitivamente no. Entonces, como política de Estado no hay mucho que mostrar de la Argentina. Mira, hace poco salió un informe que la provincia de Santa Fe nada más, la provincia de Santa Fe con su modelo agroganadero genera más emisiones por habitante que cualquier ciudadano francés o español. Y mira que en Francia y en España hay mucha gente mucho más hacinada que nosotros y también hay mucha contaminación. Sin embargo, la provincia de Santa Fe solamente genera casi el doble de emisiones por habitante. Así ¿Y eso está científicamente demostrado? Eso es un estudio que se ha hecho, sí, salió una nota publicada en función de lo que genera cada actividad. Y la actividad que se desarrolla ahí es el fuerte, digamos, de la industria, de la agroindustria, como se menciona, a base de monocultivos y de productos fitosanitarios, como les gusta llamarlos, o productos químicos, más la ganadería. Entonces eso genera un impacto que ya está medido. Pero bueno, por eso digo, es muy interesante la discusión que se va a dar, y por sobre todas las cosas, digo yo, lo que ya no es una opinión, o sea, ya salimos de lo que a mí me gusta o no me gusta. Mira, hay un fenómeno que se dio acá en Argentina en su momento con la 125, ¿vos te acordás? Sí, claro. Bueno, sin ir más lejos, se está dando un fenómeno no parecido, no por la 125, pero sí en Europa, en Alemania, que Alemania está un poco a la vanguardia de todo esto, ¿no? Son los más adelantados, y otros países, y los países europeos en general, en tomar medidas. Y Alemania quiere reducir y hasta eliminar agroquímicos, determinada cantidad de agroquímicos, y ir hacia un modelo más agroecológico y afín al ambiente. Bueno, esto generó, Mario, una movida de productores en Berlín, nada menos, que llegó a 10.000 personas. Imagínate 10.000 personas con sus camionetas y sus tractores, en la ciudad de Berlín, ciudad de Berlín, protestando por estas medidas, que todavía no están implementadas totalmente. O sea, por eso digo que va a ser muy muy difícil modificar esto, porque no se les está diciendo que no hagan nada, se les está diciendo que tienen que cambiar, que tienen que modificar su forma de producir, que tienen que hacerlo de otra manera, con todo el apoyo que va a tener justamente con las políticas de Estado, que es justamente en la Alemania están, ya te digo que están un poco más avanzadas que no podríamos decir que en los países latinoamericanos, pero sin embargo allá se produce un tractorazo de proporciones en contra justamente de las medidas del gobierno, que toma en función de una decisión que no se puede discutir. O sea, ya no hay tiempo, eso es lo que siempre se dice, y es real. Ahora, ¿no sentís que estamos en una etapa donde todo, es decir, al no tener la ciencia el valor por parte de la opinión pública que debería tener, de manera que cualquier hipótesis, cualquier afirmación habría que demostrarla científicamente a través de un método,
vos te encontrás con que todo se pone en duda. Por ejemplo, para darte 2 ejemplos, en España Vox niega que esté demostrado que sea el hombre quien produce el cambio climático. De manera que los tipos dicen esto sin dar ninguna prueba. Para darte un ejemplo más cercano, Gastón Pauls, bueno, que dice que ahora se ha hecho terraplanista. Es decir, se puede ser bobo, pero esto es peligroso cuando hablas de cosas que hacen a la vida de las personas. Lo que pasa que también a ver, ¿qué podemos esperar del fascismo en estado puro como es Vox? Vox es un partido absolutamente fascista, homofóbico, misógino, bueno, tiene un montón de cosas espantosas, promueve todo lo peor de España, las corridas de toros, la caza, o sea, todo lo que mucha gente está luchando para eliminar, porque bueno, no es en el mundo que viene. No, ellos hasta quieren enseñar eso en las escuelas. Uh-huh. O sea, y además la actitud hacia las mujeres, hacia las libertades. En realidad, Vox yo creo que no se puede esperar otra cosa. Es una especie de bolsonarismo al estilo europeo. Sí, claro, lo que pasa es que van como logrando Camacho, espacios. que entra con una Biblia a decir que está poseída por el demonio la Casa de Gobierno en Bolivia y hay que exorcizarla. O sea, esos niveles de demencia, yo creo que eso es muy peligroso. Y lo que es muy peligroso es que esos sectores lleguen al poder. Por suerte, en Europa siempre los tienen ahí limitados, ¿no? Porque existe la derecha de Le Pen o la derecha de Vox. En muchos países están, pero no les dan el poder, porque imagínate lo que sería. Bueno, el negacionismo en esos sectores es muy evidente. Lo que pasa es que del otro lado hay más de 100.000, más de 11.000. El último informe, Mario, tiene que ver con estudios de más de 11.000 científicos que vienen estudiando, no de ahora, algunos desde hace más de 20 años, y en más de 100 países de todo el mundo. Entonces, ¿qué? ¿Se han puesto todos de acuerdo para mentir? No, claramente. Porque los trabajos se han publicado incluso individualmente en las revistas más prestigiosas de ciencia a lo largo y a lo ancho del planeta. Y de esos, y es lo último que hablamos, pues ya estamos sobre la hora, de ese informe es de lo que surgen 6 puntos fundamentales, donde hay que hacer un cambio, un giro de 180 grados. Uh-huh. Y los puntos son el tema de la energía, el tema de, bueno, ahí tenemos todo lo que es la energía limpia, no hay tiempo para, o sea, hay que reducir al 50% en el 2030 y al carbono cero en el 2050. En las proyecciones que se hacen para no pasar de los 3 grados. No estamos hablando de para ir para atrás y que esto sea un paraíso, porque tampoco podemos volver mucho para atrás. Después, los otros contaminantes de vida corta, esos también lo tienen en cuenta, como lo del ozono, los hidrofluorocarbonos, etcétera. El otro punto tiene que ver con la naturaleza, restringir la destrucción de tierra, restaurar, proteger ecosistemas, bosques, pastizales, manglares, selva, etcétera, etcétera. Excelente. Eso lo da como, no como algo que habría que hacer, que hay que hacer. Hay que hacerlo. Entonces no hay opción. Uya, Laura. Bueno, aquí se nos fue el tiempo, y se nos fue también Laura, que quedó allí un poquito en el aire. Bueno, Daniel, nos tenemos que ir hasta el lunes de la semana que viene. Aquí, será hasta el lunes, entonces. Y entonces los esperamos a todos nuestros oyentes el lunes próximo, 9 de diciembre, el último día del gobierno actual, y al día siguiente, ya 10 de diciembre, va a asumir el nuevo gobierno, de manera tal que le mandamos a todos un saludo y nos estamos encontrando el lunes próximo. Aquí siga en Radio La Luna, AM 1140, con Paco Rodríguez, España en el recuerdo. Chau, hasta el lunes.